Me llamo Beatriz Luna. Tengo 36 años. Trabajo para el Centro Nacional de Inteligencia, aunque no en la función que la mayoría de la gente imagina. No soy la analista encorvada detrás de un monitor. No soy la intérprete que ves con unos auriculares en una cumbre internacional. Soy la que nunca mencionan en las reuniones informativas, aquella cuyo nombre solo se pronuncia en susurros dentro de salas seguras, cuyo rostro no aparece en ningún documento, cuyos expedientes están sellados con más fuerza que el acero reforzado. Me llaman la caminante fantasma. Y la única razón por la que estás oyendo ese nombre ahora mismo es porque 6 palabras alteraron el curso de todo. Sucedió en una ceremonia de ascensos celebrada en la base militar de El Goloso, en Madrid. La sala estaba llena de oficiales de alto rango, contratistas y asesores, el tipo de gente que luce con decoraciones pesadas y un silencio aún más pesado. Entre ellos estaba mi padre, el coronel Tomás Luna, retirado. Hacía casi 3 años que no lo veía. No desde que me miró directamente y dijo: «Estás perdiendo el tiempo con tantos idiomas, Beatriz. 9 idiomas no te convierten en soldado». Se había burlado de mí durante años. Cada condecoración que yo ganaba que no fuera una insignia de tirador de primera no valía nada a su juicio. Él creía en botas, balas y cicatrices de guerra, cosas que podías sostener en las manos, cosas que sangraban. Así que cuando recibió una invitación para esta ceremonia, creyendo que era para otra persona, guardé silencio. Me acomodé en un asiento 3 filas detrás de él, vestida con un uniforme sencillo. Sin galones, sin medallas, nada que atrajera una sola mirada. Mi nombre no figuraba en el programa impreso. Mi fotografía no aparecía en ninguna de las diapositivas. Todo aquello era intencionado. El presentador mantuvo las introducciones deliberadamente vagas. Hoy reconocemos a un miembro del CNI cuyo trabajo ha evitado directamente conflictos internacionales en 5 teatros de operaciones, que ha servido en silencio, que habla 9 idiomas con fluidez. Fue entonces cuando mi padre resopló, lo bastante alto como para que media sala lo oyera. 9 idiomas no te convierten en soldado, masculló, negando con la cabeza. El hombre sentado a su lado se rió entre dientes. Alguien más se removió incómodo en su silla. Pero yo no me moví. Estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada a que no me vieran. Entonces, el micrófono del atril principal crepitó y una voz rasgó el aire como una cuchilla. No era la voz del presentador. No, esta era más profunda. Imponente. Curtida por la guerra. Era el general Latorre, mi actual oficial al mando. Se adelantó sin abrir ninguna carpeta, sin mirar ninguna nota. Simplemente fijó la mirada en la sala y pronunció 6 palabras. Necesitamos a la caminante fantasma en la sala. Al principio hubo confusión. Algunas cabezas se giraron. Se alzaron susurros. Caminante fantasma, ¿quién? Algunos miraron hacia el pasillo, esperando que entrara alguien. Pero yo estaba sentada 3 filas más atrás. Me levanté de mi asiento y salí al pasillo. Cada pisada resonaba. Mi padre se giró lentamente en su silla, con el ceño fruncido. Entonces sus ojos encontraron los míos. El reconocimiento tardó más de lo que debería. Parpadeó 2 veces y luego se puso en pie, no con ira, no con incredulidad. Se puso firme porque todos los oficiales de la sala ya lo habían hecho. Conocían el nombre. Caminante fantasma. Pasé por delante de mi padre. No habló. No parpadeó. Y cuando llegué al frente de la sala, el general se limitó a asentir. Sin aplausos, sin música, solo silencio. El tipo de silencio que sigue al impacto de una onda expansiva. Me volví hacia la multitud reunida. Algunos mostraban expresiones de culpa, otros de orgullo, pero nadie apartó la mirada. Me volví de nuevo hacia mi padre. Seguía de pie y, por primera vez en mi vida, no tenía absolutamente nada que decir. Me llamo Beatriz Luna. Pero para ellos, para la gente que ha revisado mis archivos clasificados,
para los hombres que he sacado de prisiones enemigas usando nada más que dialecto e intuición, para aquellos que saben lo que he logrado sin conocer jamás mi identidad. Soy la caminante fantasma. Y mi padre acababa de enterarse del mismo modo que toda la sala, con 6 palabras y un silencio que finalmente comunicó todo lo que él nunca hizo. Crecí en una casa donde el silencio tenía peso. No paz, no calma. Un silencio que presionaba contra las paredes como una presencia aparte. No era la quietud del confort, sino la que te advertía que anduvieras con cuidado. Mi madre estuvo enferma durante la mayor parte de mi infancia. Lupus. Le arrebató primero la energía, luego el apetito, después la voz. Yo tenía 8 años cuando dejó de salir a la calle. 9 cuando empecé a ayudarla a lavarse el pelo. 10 cuando me di cuenta de que ya me había aprendido de memoria cada sonido que hacía, porque eran los únicos sonidos amables que quedaban en aquella casa. Mi padre, Tomás Luna, era soldado mucho antes de alistarse. Así se comportaba, como si llevara las órdenes incrustadas en la columna vertebral. No era maltratador, no con los puños, no de formas que nadie pudiera señalar, pero tenía una manera de mirarte como si fueras transparente cuando le decepcionabas. Y el silencio era el instrumento de su castigo. No cenábamos juntos. No de verdad. Él comía de uniforme en el extremo de la mesa, con el teléfono pegado a una oreja y una bota apoyada en la silla de enfrente. Si le traía un boletín de notas, lo hojeaba buscando las de matemáticas. Si mencionaba algo que había leído que me interesaba, preguntaba, ¿es de un manual de campo? No. Entonces no importaba. A los 11 años, había reunido una pequeña biblioteca debajo de mi cama, libros de bolsillo gastados de mercadillos, diccionarios desechados y una radio de onda corta que había rescatado de un montón de chatarra detrás del parque de bomberos. Apenas funcionaba y la mayor parte de las noches emitía crujidos. Pero cuando captaba una señal, me quedaba paralizada, con el corazón desbocado, intentando mantenerla estable. Un parte meteorológico en italiano. Una canción de amor en alemán. Una transmisión de protesta desde algún lugar de Europa del Este. Aquella radio fue la primera vez que entendí de verdad lo vasto que era el mundo y cuántas versiones de la verdad existían más allá de nuestras 4 paredes. Recuerdo la primera vez que dije una frase completa en francés. Tenía 12 años. La había ensayado en mi mente durante semanas. Encontré la verdad en las palabras de otros. La dije en el desayuno, no en voz alta, solo lo suficiente para que se oyera. Él levantó la vista de su café, hizo una pausa y luego dijo secamente, eso no te va a librar de las flexiones. Creía que estaba siendo ingenioso. Luego añadió, es inútil. Esa era su palabra preferida para mis intereses. Los idiomas, los libros, la poesía, inútiles. Lo que quería decir era, no táctico, no letal, no probado en el campo de batalla. En su mundo, si algo no podía ganar una guerra, no tenía ninguna importancia. Así que dejé de hablar francés en voz alta y aprendí ruso en mi armario. Italiano con un curso de audio en casete conseguido a escondidas. Árabe gracias a una mujer que trabajaba en la lavandería y que se dio cuenta de que leía las etiquetas de detergente en 3 alfabetos diferentes. Ella me enseñó a decir coraje sin usar la propia palabra. Por la noche, alineaba frases en mi cuaderno como si fueran tropas, silenciosas, disciplinadas, esperando órdenes que nadie daría jamás. Nunca me castigaban. Nunca me elogiaban. La mayor parte del tiempo, me ignoraban, a menos que me saliera de la línea. Entonces el silencio se fracturaba en una orden. Lo destinaban a menudo. Y cada vez que volvía, sus medallas brillaban más y sus exigencias eran más altas. Su voz se hacía más fuerte. La mía, más pequeña. Pero yo seguía aprendiendo, no por él. Por mí misma. Porque cada frase que dominaba era como una puerta que él no podía cerrar con llave. A los 16 años, podía hablar, leer y escribir en 5 idiomas. Pero en casa, seguía diciendo, sí, mi coronel, y, no,
mi coronel, y nunca expresaba lo que de verdad pensaba. Solía soñar que un día me oiría hablar con alguien en un idioma que no entendía y que preguntaría, ¿qué significa eso? Y yo diría, significa que soy más de lo que nunca viste. Pero ese momento nunca llegó. No entonces. Y para cuando llegó, no fui yo quien tuvo que explicar lo que era. Fue mi comandante. Y mi padre no pudo negarlo, porque toda la sala ya se había puesto firme. Recibí mi carta de admisión un martes. Papel fino oficial, de esquinas afiladas y tinta densa. La sostuve en mis manos como si pudiera incendiarse. Beca completa. Un programa de formación de oficiales para universitarios. Lingüística. No era solo la financiación, era un futuro que me había labrado en secreto, palabra a palabra, libro a libro, frecuencia de radio a frecuencia de radio. 4 años de universidad, pagados íntegramente a cambio del servicio militar. Era todo por lo que había trabajado, y lo había hecho completamente sola. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina esa tarde, esperando a que mi padre llegara a casa. Había colocado la carta exactamente donde él solía dejar las llaves, esperando que la leyera incluso antes de quitarse las botas. Entró sobre las 8:20, todavía de uniforme, con las mangas manchadas de barro. Echó un vistazo al sobre, lo cogió, leyó la primera línea. Luego lo dobló por la mitad y lo dejó a un lado, justo al lado de la lista de la compra. Ni un gesto de asentimiento, ni una sonrisa, solo un gruñido bajo. Supongo que hablarás 10 idiomas para cuando termines, masculló. Abrió la nevera, se sirvió un vaso de zumo de naranja y salió de la habitación. Eso fue todo. Ninguna felicitación. Ningún reconocimiento de lo mucho que había trabajado. Ni orgullo, ni alegría, solo un hombre incapaz de reconocer el valor de nada que estuviera más allá de su propia comprensión. La última vez que había visto ese peso particular en sus ojos fue un año antes, en la ceremonia de jubilación de su antiguo oficial al mando. Al final, dieron una mención especial a uno de los invitados, el hijo de su mejor amigo del regimiento de cazadores de montaña número 75. El joven tenía 19 años y ya había completado la certificación de francotirador con distinción. Mi padre sonrió radiante. Se volvió hacia mí y dijo, «Eso sí que es un soldado». Esa frase se me quedó grabada, no porque me hiriera, sino porque confirmó lo que siempre había sabido. Su versión del orgullo solo adoptaba formas específicas. Fusiles, medallas, rangos, no libros, no palabras, no yo. Aún así, hice las maletas y me fui a la universidad 3 meses después. Elegí una universidad a 6 provincias de distancia, lo suficientemente lejos como para que no pudiera presentarse sin más. Lo suficientemente cerca como para no poder llamarlo honestamente una huida. El programa de oficiales no fue fácil, pero prosperé de formas que nadie anticipaba. Aprendí a disparar, a liderar, a mantener la compostura cuando la gente me subestimaba, lo que era frecuente. Y entre ejercicios de campo y pistas de obstáculos, estudiaba fonética, sintaxis y dialectos regionales. No solo aprendí a hablar. Aprendí a escuchar. Hacía doble turno dando clases particulares a compañeros cadetes que tenían dificultades con los requisitos de idiomas. Reescribí manuales de formación anticuados a un lenguaje sencillo para despliegues humanitarios. Incluso desarrollé un programa de simulación que utilizaba la variación de acentos para entrenar a los soldados en la identificación de amenazas regionales sobre el terreno. Nadie de casa preguntó por ello. Nadie llamó. Ni una sola vez. A veces, caminando de vuelta a mi residencia desde la biblioteca a medianoche, me preguntaba si él siquiera recordaba dónde estaba. Si todavía me veía como alguien que había elegido un camino fácil. Pero entonces recordaba aquella carta doblada, la forma en que la había colocado junto a la lista de la compra como si fuera un cupón o un recibo. Ese fue el momento en que comprendí que nunca obtendría su aprobación en sus términos. Así que dejé de intentarlo. En su lugar, me centré en convertirme en algo diferente. No más ruidosa, no más dura, simplemente más afilada.
Más precisa. Como las palabras que amaba, cortando limpiamente, incluso cuando no se pronunciaban. Al graduarme, me habían ofrecido 3 becas en inteligencia, una oportunidad de acreditación especial y una discreta recomendación para el Centro Nacional de Inteligencia. Acepté antes de que la tinta se secara. Sin fiesta, sin fotografías, sin publicaciones en redes sociales. Envié un único correo electrónico a casa. El asunto decía, graduada. El mensaje decía, empiezo en el CNI en junio. Espero que estéis bien. Nunca respondió. Pero no me sorprendió, porque en nuestra casa, lo único más resonante que el silencio era la decepción. Y yo finalmente había decidido que ya no era mía para cargar con ella. Empecé a trabajar para el CNI 2 semanas después de graduarme. No hubo pancarta de bienvenida, ni vídeo de incorporación, solo una placa que no tenía permitido mostrar a nadie y una serie de salas de las que no tenía permitido hablar. Me lo dijeron el primer día, esto no es un trabajo. Es un silencio que vistes. Lo entendí perfectamente. Había estado vistiendo el silencio durante la mayor parte de mi vida. Mi cargo era deliberadamente ambiguo, especialista de apoyo lingüístico sobre el terreno. Pero mis misiones cambiaban cada 90 días. Un mes estaba integrada con la policía militar en Georgia, analizando transmisiones codificadas de grupos extremistas. Al siguiente, me enviaban a Ucrania para cotejar documentos que nunca habían existido oficialmente. Después vino Túnez, luego Siria, y luego 2 semanas encerrada en un contenedor en Yibuti sin nada más que una lámpara de calor, una radio y 3 traductores que se negaban a mirarme a los ojos. Nadie se dirigió a mí por mi nombre, ni en el campo ni en ningún informe. Mi nombre, Beatriz Luna, estaba guardado en una carpeta cerrada bajo múltiples capas de acceso. Sobre el papel, yo no existía. Figuraba como contratista de apoyo. Ni militar, ni civil, ni asignada, solo un fantasma. Esa es la naturaleza del trabajo en el CNI. No dejas huellas dactilares. Dejas sugerencias. Al principio, me subestimaron. Una mujer joven con una voz comedida. Me entregaban transcripciones y asumían que simplemente estaba corrigiendo pruebas. Pero entonces corregía un modismo mal interpretado que transformaba una amenaza vaga en un plan de ataque específico. O identificaba un cambio de tono en una nota de voz interceptada que señalaba un cambio de lealtad. Empezaron a prestar atención. Y cuando no lo hacían, no me importaba, no necesitaba el crédito. Necesitaba tener razón. Pero incluso cuando las misiones tenían éxito, cuando se salvaban operaciones y se protegían vidas, mi nombre nunca salía a la luz. Porque la gente como yo no recibe medallas. Recibimos teléfonos quemados, memorandos sin firmar e informes de una sola línea que dicen, situación contenida. Recuerdo estar sentada en una tienda helada en las afueras de Alepo, interpretando una negociación de rehenes que involucraba 6 dialectos, 3 empresas fantasma y un hombre que una vez había insistido en que no necesitaba traductor, hasta que le demostré que le habían engañado para vender armas a la milicia equivocada. El soldado a mi lado, un oficial de inteligencia de otra rama, me miró y preguntó, ¿nunca te cansas de ser invisible? Sonreí. La invisibilidad es un arma, dije. Solo tienes que aprender a sostenerla sin cortarte. Nunca volvió a preguntar. Durante 6 años, me convertí en la persona a la que enviaban cuando nadie más podía resolver la situación. No siempre llevaba un arma, pero llevaba conocimiento. Y en salas donde nadie compartía un idioma común, eso era lo más peligroso que podías llevar. Aún así, en la sede, se me conocía como la chica de los idiomas. Así me llamaban de pasada. No caminante fantasma, ni siquiera Beatriz, solo la chica del cuaderno, el auricular, el tono firme. Un soldado bromeó una vez, eres como la ONU con piernas. Me reí porque no lo decía con malicia. Pero él tampoco lo entendía. Lo que yo hacía no era traducir. Era descifrar a la gente. El miedo tiene un tono. La codicia tiene un ritmo.
El arrepentimiento vive en las pausas. Yo no solo oía palabras. Oía los espacios entre ellas. Aún así, mi nombre permanecía guardado bajo llave. Y yo estaba en paz con eso, hasta que dejé de estarlo. Hasta que una misión salió mal. Hasta que alguien filtró información que nunca debería haber poseído. Hasta que quedó inequívocamente claro que el sistema que tanto me había esforzado en proteger tenía fracturas lo suficientemente profundas como para que un fantasma cayera por ellas. Y yo ya no era simplemente un fantasma. Era un objetivo. Pero ese capítulo aún no había llegado. No en esos primeros 6 años. Por aquel entonces, yo era solo la mujer callada con las botas gastadas y la memoria perfecta. La que nunca buscó reconocimiento. Aquella cuyo padre todavía creía que archivaba papeles detrás de un escritorio. La que, cada vez que entraba en una habitación, la hacía un poco más segura, sin que nadie entendiera jamás por qué. La misión en Siria se suponía que iba a ser limpia. Coordinación rápida, perfil bajo, exposición limitada. Estaba integrada en una pequeña unidad en las afueras de Al-Asaka, sirviendo de enlace cultural. En la superficie, la operación era humanitaria, reunirse con intermediarios locales, asegurar la logística médica, verificar rutas de evacuación seguras para los civiles. Pero bajo esa superficie, era algo completamente distinto. Había un nombre, un activo enterrado bajo capas de negociación tribal, cuya información podía desmantelar la red financiera de una trama de contrabando de armas que había eludido la detección durante años. Estábamos cerca. Demasiado cerca. Entonces llegó el mensaje. Una voz por nuestras comunicaciones, en árabe, pero no en el dialecto local. Preguntó por mi nombre. No mi nombre en clave. Mi nombre real. Beatriz. Atravesó el canal como un cristal roto. Me quedé inmóvil. El sargento Ferrer, de pie a mi lado, se puso pálido. ¿Cómo demonios iba a saber nadie aquí tu nombre?, preguntó. No respondí. Los siguientes 30 minutos se desmoronaron rápidamente. Un control rutinario en la carretera se convirtió en una emboscada. 3 informantes locales desaparecieron. Nuestro piso franco fue comprometido. Pasamos al protocolo de repliegue, pero ya era demasiado tarde, las coordenadas de la unidad ya habían sido expuestas. Una bala de francotirador rozó el brazo de Ferrer. Su sangre manchó mi pañuelo mientras yo luchaba por mantener la presión sobre la herida. Y todo lo que podía pensar era, alguien de dentro nos ha delatado. Cuando finalmente nos extrajeron, transportados por aire a Erbil bajo un apagón de comunicaciones, me recibieron 2 oficiales del CNI con rostros inexpresivos. Al principio no dijeron nada, simplemente me entregaron una carpeta sellada y me hicieron un gesto hacia una sala insonorizada. Dentro había una transcripción, una lista de comunicaciones entre la oficina de campo de Madrid y una nota de autorización de la sede central. Mi nombre estaba resaltado en rojo. No mi nombre en clave, no un alias, mi nombre real. Sugirieron que podría haber sido una coincidencia, que tal vez se había interceptado una señal de terceros, que alguien podría haberse hecho pasar por uno de los nuestros. Pero no se lo creían. Y yo tampoco. El interrogatorio fue implacable. ¿Me había comunicado con alguien fuera de los canales oficiales? ¿Había hablado del activo con alguien? ¿Había dejado mi equipo desatendido? Respondí a cada pregunta con calma, incluidas las diseñadas para desestabilizarme. Pero cuando me preguntaron si tenía alguna idea de cómo se había producido la brecha, dije la verdad. No lo sé, dije. Pero no he sido yo. No me acusaron de mentir. No dijeron nada. Intercambiaron miradas, escribieron algo y concluyeron la entrevista. Después de eso, me retiraron del servicio de campo. Temporalmente, dijeron. Reevaluación administrativa. Sonaba más limpio que, no confiamos en ti. Me reasignaron a un puesto de monitorización en Alemania. Sin operaciones, sin misiones, solo informes,
Resúmenes de conversaciones que no tenía permitido escuchar en tiempo real. Traducción despojada de contexto. Análisis vaciado de significado. Se sentía como un exilio. Pero no me resistí, porque algo en mí ya lo sabía, esto no era simplemente la consecuencia de una misión fallida. Era deliberado. Alguien quería quitarme de en medio. Alguien sabía lo suficiente como para que pareciera que yo era la filtración. Y alguien asumió que no me daría cuenta. Pero habían subestimado la única cosa que siempre me había mantenido con vida, el reconocimiento de patrones, no solo en el lenguaje, sino en el comportamiento, en los puntos de presión. Los datos no cuadraban. La cadena de comunicación era demasiado impoluta. La brecha, demasiado selectiva. No fue un error por descuido. Fue quirúrgico. Y si alguien dentro del sistema pretendía borrarme, necesitaría más que señales falsificadas. Necesitaría silenciar todo lo que yo sabía, cada voz que llevaba conmigo, cada palabra que había aprendido a transformar en poder. Podría haberlo escalado a través de la cadena de mando. Pero entendía cómo funcionaban estas cosas. A los que filtran información se les protege cuando tienen buenos contactos. A los que denuncian se les entierra cuando están demasiado aislados. Así que esperé. Observé. Y en la quietud de aquella oficina en Stuttgart, empecé a construir algo nuevo. No un expediente, no una queja formal, un mapa. Uno que rastreaba cada firma, cada marca de tiempo, cada anomalía. Y cuando llegara el momento, cuando el par de ojos adecuado estuviera prestando atención, me aseguraría de que el silencio se rompiera. No con ruido, no con acusaciones, sino con precisión. Porque si alguien me quería fuera, debería haber elegido a una mujer que solo hablara un idioma. Se olvidaron de que hablo 9. Y cada uno de ellos sabe decir, aún no he terminado. Habían pasado 4 meses desde Siria. 4 meses de silencio disfrazado de protocolo. 4 meses sentada detrás de un escritorio en Stuttgart, viendo los datos pasar como barcos fantasma, sin banderas, sin puertos, sin nombres. Me decía a mí misma que fuera paciente, que el sistema acabaría por exculparme, que los hechos sobrevivirían a los rumores. Pero yo sabía que no era así. Entonces llegó la llamada. Llevaba 3 sorbos de un café quemado de máquina cuando mi línea segura parpadeó. No esperaba a nadie. Los números de campo del CNI no hacen llamadas a menos que algo haya salido mal, o que algo haya salido muy bien. Respondí sin dar mi nombre. Beatriz. La voz era familiar, nítida, cortante, ligeramente sorprendida de seguir existiendo en mi mundo. Iván, dije. Iván Aser había trabajado conmigo en Georgia, mucho antes de Siria. Habíamos llevado a cabo una operación corta rastreando a personas que alternaban el Farsi en negociaciones de armas en el mercado negro. Era el tipo de persona que memorizaba esquemas de encriptación por diversión y que una vez desmanteló una red de contrabando turca porque reconoció patrones en la forma en que usaban los emojis. No habíamos hablado en más de un año. ¿Te pillo en mal momento?, preguntó. Soy una exiliada del CNI, respondí. Cualquier momento es un mal momento. Soltó una risa seca y luego hizo una pausa. Escucha, no he llamado solo para saludar. Me recliné, entrecerrando los ojos. Continuó, he estado examinando fragmentos de la brecha de Siria, los que declararon demasiado corruptos para el análisis. Asentí, aunque no podía verme. No estaban corruptos, dije. Solo superpuestos. Otra pausa. ¿Superpuestos? ¿Qué tan estructurados? Como algo diseñado para parecer caótico, pero que no lo era. Una sensación de vacío se formó en mi estómago. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy diciendo que la secuencia en ese hash de firma, el que está vinculado a la señal que expuso tu nombre, no era aleatoria. Seguía un cifrado propietario. ¿De quién? Un silencio más largo esta vez. Precisamente por eso he llamado, dijo Iván lentamente.
Coincide con el diseño de clave utilizado en un marco de contratación desarrollado hace 6 años. El proyecto alto de licencias de encriptación conjunta del Ministerio de Defensa. Se me cortó la respiración. Conozco ese nombre, dije. Deberías, respondió Iván. Porque el firmante principal de ese marco fue el coronel Tomás Luna. Las palabras no llegaron todas a la vez. Cayeron una a una, cada una más pesada que la anterior. Me puse de pie, con el corazón de repente latiendo con la fuerza de las noches de extracción. No, tiene que haber un error, dije. Mi padre estuvo involucrado en alto, pero solo firmó protocolos de supervisión, no el diseño del sistema. Eso es lo que yo también supuse, dijo Iván. Pero el rastro documental no miente. Oí el tecleo a través de la línea. Acabo de enviarte un rastreo saneado, comprueba la fuga 47. Abrí el archivo. Era inequívoco. Luna, Tomás H. Nivel de autorización C4. Aprobación de firma. Entramado de encriptación 12, Delta. No se había limitado a revisar el diseño. Había aprobado el propio modelo de encriptación. El mismo modelo utilizado en la brecha de Siria. Se me secó la boca. No prueba nada, susurré. Iván no respondió. Me senté pesadamente, con los ojos fijos en la pantalla. Podrían haberlo copiado, ofrecí. Con ingeniería inversa. Podrían, replicó Iván. Pero luego está esto. Llegó otro correo electrónico. Una etiqueta de metadatos registrada en el sistema 10 meses antes, 3 meses antes de Siria. Alguien había accedido al marco de alto desde un terminal heredado. La dirección IP se rastreó hasta una ubicación registrada a nombre de una consultora privada con sede en Madrid. El contacto ejecutivo listado, Tomás Luna. No hablé durante un minuto entero. No porque me faltaran palabras, sino porque si hablaba, podría gritar. Iván finalmente dijo, no le acuso de nada. Pero alguien usó sus credenciales, o quiso que lo pareciera. Y de cualquier manera, dije, mi nombre fue el que quemaron. Exacto. Miré fijamente la pared, mi propio reflejo deformado en el cristal oscuro de la ventana. Había pasado años construyendo una vida que no podía ser tocada. Y ahora la brecha tenía una forma. Una firma. Una historia. Un rostro. El rostro de mi padre. Terminé la llamada con un gracias que no sentía. Luego me senté en la oscuridad, con las manos apretadas, respirando lentamente. Si lo había hecho, necesitaba pruebas. Si alguien más lo había utilizado, necesitaba el rastro. Pero de cualquier manera, una cosa era ahora innegable, me habían atacado desde dentro de casa. Después de la llamada con Iván, no dormí. No pude. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente funcionaba como un motor atascado en sobremarcha. Pasé las siguientes 72 horas peinando archivos digitales que se suponía que no eran accesibles, aprobaciones de contratistas retirados, registros de encriptación archivados, memorandos internos de equipos de adquisiciones que habían dejado de existir 5 años antes. No usé mis credenciales del CNI. Demasiado peligroso. Accedí a través de un nodo inactivo que una vez se empleó para la vigilancia del mercado negro de empresas tecnológicas de Europa del Este, un punto de acceso que yo misma había construido durante el periodo en que todavía creía que el sistema podía protegerse a sí mismo. El patrón se resolvió más rápido de lo que esperaba. 6 documentos, todos conectados al proyecto alto o sistemas adyacentes, todos sellados con la misma firma de autorización. Luna, Tomás H. Consultor de Política Técnica. Acreditación de nivel C4. Autoridad temporal. Me quedé mirando esa última frase. Autoridad temporal. Eso no era un procedimiento estándar. Significaba que alguien le había concedido a mi padre una acreditación elevada de forma provisional, sin supervisión, sin rastro de auditoría. No tenía que estar en nómina. Ni siquiera tenía que estar físicamente presente.
solo una aprobación por correo electrónico, una huella digital. Y de repente, mi padre había estado virtualmente en la sala cuando se aprobaron y desplegaron los modelos de encriptación. Profundicé más. Un contrato destacaba, un acuerdo entre el CNI y un proveedor llamado Redsore Analytics, una empresa fantasma con sede en Alcobendas. A primera vista, parecía un trabajo de apoyo rutinario, replicación de entramados de datos y servicios de monitorización. Pero la fecha me dejó helada. Firmado y finalizado el 4 de enero. La brecha de Siria ocurrió en marzo. Redsore Analytics había instalado un entramado de datos secundario en la cadena de señales del CNI en Oriente Medio, un canal encubierto. Y la aprobación final del contrato llevaba el nombre, Tomás Luna. Lo sentí en el pecho, agudo y eléctrico, como si mi cuerpo estuviera emitiendo advertencias que mi cerebro aún no había procesado. Abrí el PDF y examiné los metadatos. El documento había sido firmado digitalmente, encriptado con un hash multipunto, casi imposible de falsificar a menos que el firmante hubiera entregado sus credenciales de acceso o hubiera estado presente cuando se fabricó. Hice una sincronización de marcas de tiempo. La aprobación había llegado a las 2:13 de la madrugada desde un terminal registrado en un espacio de consultoría privada compartido por otros 3 oficiales retirados, uno de los cuales había servido junto a mi padre en Kandahar. No era una prueba irrefutable. Todavía no. Pero era más que humo. Eran cenizas. Y si estaba en lo cierto, si mi padre había autorizado a sabiendas un contrato que creó la brecha utilizada para exponerme, entonces esto no era simplemente sabotaje. Era traición. Me recliné en mi silla. Me dolía la espalda. La habitación parecía más fría de lo que estaba. Intenté imaginar su voz explicándolo. Quizá afirmaría que todo era legal, que alguien más había revisado el contrato, que no sabía lo que Redsore estaba haciendo realmente. Quizá diría que no era personal. Pero lo era, porque la brecha había usado mi nombre. Y quienquiera que lo orquestara lo había hecho sabiendo que yo estaría en el campo. Sabiendo que yo cargaría con la culpa. Miré la línea de la firma una vez más. No era solo tinta. Era intención. Cuando tenía 13 años, una vez falsifiqué la firma de mi padre para librarme de la clase de gimnasia. Se enteró y me hizo correr vueltas hasta que vomité. Dijo que la firma de un hombre es su honor. Eso no se roba. Y ahora estaba aquí, mirando su nombre, preguntándome si todavía significaba algo en absoluto. Descargué los archivos, los encripté bajo un nuevo árbol de código y los guardé en una carpeta de punto muerto accesible solo para una persona, yo. Luego me senté en la oscuridad, parpadeando contra el brillo de la pantalla, y susurré algo que no había dicho en voz alta en años. ¿Por qué? No era una pregunta dirigida a él. Era para mí misma. Porque independientemente de lo que mostraran las pruebas, una parte de mí todavía quería creer que él no habría hecho esto. Pero la fe es algo traicionero en inteligencia. La fe hace que maten a gente. Las pruebas son más seguras. Más frías. Más limpias. Y las pruebas estaban empezando a gritar. En el momento en que acumulé pruebas suficientes para hacer sangre, justo antes de una acusación completa, supe que no podía proceder a través de los canales oficiales. No directamente, no como yo misma. El sistema ya me había marcado una vez. No sobreviviría a un segundo tropiezo, y no tenía intención de darle otra justificación para enterrarme. Así que redacté un informe. 8 páginas. Referencias codificadas, metadatos del contrato de Redsore, registros de terminales, coincidencias de encriptación de la brecha de Siria. Cada nota al pie apuntaba a un consultor con acreditación de nivel C4 que había autorizado un acceso de encriptación irregular a través de un marco heredado. Omití el nombre. En su lugar, lo firmé bajo una identidad temporal que había utilizado años antes durante una operación de contrainformación en Moldavia. Todavía existía dentro de un relé seguro, nunca desactivado. Para el CNI, yo era Alex Marín,
observador de sistemas externos, acceso de nivel 3. Acreditación suficiente para sonar creíble. Distancia suficiente para que el informe fuera imposible de desestimar. Lo envié a través de un canal de inteligencia restringido directamente a la Unidad de Cumplimiento y Supervisión 3. La UCO 3 se encargaba de irregularidades internas y anomalías discretas. No eran investigadores. Eran limpiadores, pero prestaban mucha atención cuando los susurros tenían peso. 3 días después, alguien mordió el anzuelo. Llegó una respuesta por el mismo nodo seguro. Encriptada. Alta prioridad. Decía, patrones confirmados. Procediendo con escalada discreta. Fuente reconocida. Protocolo de contención iniciado. Lenguaje limpio. Jerga del CNI para, te creemos. Nos estamos encargando. No interfieras. No respondí. No era necesario. Querían espacio para moverse, no conversación. Durante las 2 semanas siguientes, observé desde la distancia cómo cambiaba el tráfico interno. 3 contratistas senior de logística fueron puestos en excedencia prolongada. Redsore Analytics fue marcada para una auditoría retroactiva. Y se emitió una invitación no pública para una ceremonia en la base de El Goloso, en honor a veteranos selectos y asesores técnicos por sus contribuciones a la seguridad operativa a largo plazo. Mi padre estaba entre los nombres de esa lista. Leí el memorando 2 veces. Era breve, pulcro, con los detalles justos para parecer ceremonial en lugar de estratégico. Pero yo sabía que no era así. Esto no era un gesto de gratitud. Era un cebo. El CNI no es partidario de las confrontaciones públicas. No expone a individuos a través de comunicados de prensa. Lo hace a través de la pompa, entornos controlados, listas de testigos cuidadosamente seleccionadas, seguridad monitorizando cada movimiento. El plan era sutil, despiadado y elegante. Invitar al hombre que había ayudado a autorizar la brecha. Ponerlo en una sala llena de gente que sabía exactamente lo que había sucedido. Y luego dejarle ver cómo el mismo nombre que había intentado borrar caminaba hacia el frente de la sala y era saludado. No solo iban a revelarme a mí. Iban a hacerlo inolvidable. Debería haberme sentido reivindicada. En cambio, sentí frío, porque ahora que era real, no había marcha atrás. No me habían dicho que yo sería la pieza central, pero entendía quién más podría servir como prueba. ¿Quién más podría estar allí y sostenerle la mirada? Me dieron un aviso de 2 líneas, se solicita su presencia para un reconocimiento formal en la ceremonia de El Goloso. Se aplicará el protocolo estándar. Sin nombramiento público. Esa última línea me hizo sonreír. Sin nombramiento público. Pero todos en esa sala sabrían exactamente quién era yo y qué representaba. Planché mi uniforme por primera vez en un año. Sin medallas, sin galones, solo la tela estándar. Discreto. Sin adornos. Como yo. El día antes de la ceremonia, llegó una última actualización a través del canal Fantasma. Era de la UCO 3. Objetivos secundarios confirmados. Todos los observadores estarán presentes. El comandante Latorre iniciará la exposición. Mantenga la compostura. No interactúe. Lo memoricé. Lo borré. Me senté sola en mi apartamento y pensé en cuánto tiempo había estado esperando este momento, no para ser vista, sino para ser creída. No sabía qué haría mi padre cuando me viera. No sabía si conectaría la brecha con su propia firma, o si ya lo había hecho. Pero sabía esto, no necesitaría decir una sola palabra. Mi presencia lograría lo que mi voz nunca pudo. Y en el silencio que seguiría, el sistema finalmente respondería. La sala olía a madera pulida y a café reglamentario. Una conversación tranquila ondeaba bajo el bajo zumbido de las luces fluorescentes. Había medallas prendidas en las solapas de las chaquetas, almidón en cada cuello y el tipo de silencio donde solía vivir la sinceridad.
El salón principal del goloso parecía un espacio que nunca había conocido la duda. Pero hoy estaba saturado de ella. Llegué 15 minutos antes, como se me había indicado, escoltada por una entrada lateral. Mi nombre no figuraba en el programa, ni siquiera mi alias, solo una marca silenciosa junto a confirmado. Me sentaron en la tercera fila, asiento 4. Sin placa con mi nombre, sin designación de unidad. Llevaba mi uniforme liso, despojado de cintas e insignias de rango. Para la mayoría de la gente en esa sala, yo era una observadora silenciosa, una entre muchos. Excepto que no todos pensaban eso. Capté algunas miradas, sutiles, rápidas, un destello de reconocimiento aquí, una mirada entrecerrada allá. El tipo de miradas que comunicaban, he oído historias. Pero nadie se me acercó directamente. No necesitaba que lo hicieran. No estaba allí para ser saludada. Estaba allí para ser revelada. Exactamente a las 9, comenzó la ceremonia. Un ayudante se acercó al atril, carraspeó y abrió una pequeña carpeta de cuero. Hoy, comenzó, honramos a aquellos cuyas contribuciones a la inteligencia operativa a largo plazo han hecho de este país un lugar más seguro, a menudo sin que nadie conozca sus nombres. Algunas cabezas asintieron en un reconocimiento rutinario. Oí a mi padre antes de verlo. Su voz todavía tenía ese mismo filo nítido, como tacones sobre baldosas. Estaba sentado al otro lado del pasillo, en la sección VIP, al frente. Zapatos pulidos, postura impecable, uniforme hecho a medida para un hombre que nunca envejecía en su propia estimación. Lo anunciaron en segundo lugar. Coronel Tomás Luna. Retirado, ex asesor técnico del Grupo de Trabajo de Encriptación Conjunta, Proyecto Alto. Un aplauso medido. Se levantó, asintió una vez, seguro de sí mismo, pero no teatral. Aún no me había visto. La ceremonia avanzó rápidamente, de forma deliberada. La mayoría de los nombres solo se mencionaban por iniciales o designaciones de proyecto. Uno por uno, se adelantaron, recibieron un asentimiento y volvieron a sus asientos. Luego vino la pausa. La carpeta de cuero se cerró. El ayudante retrocedió. Una nueva figura se acercó al atril. El general Latorre. Alto. Voz grave. Un rostro curtido por la guerra. No sonrió. Inspeccionó la sala de la forma en que un hombre escanea el terreno a través de la niebla, buscando un objetivo preciso. Cuando habló, su tono bajó medio octavo. Este próximo reconocimiento no es ceremonial. Es correctivo. Estamos aquí para reconocer una contribución que ha redefinido el panorama de la recopilación de inteligencia moderna, sin reconocimiento, sin protección, hasta hace poco, sin un nombre. La sala se agitó. No de forma dramática, sino perceptible. Sentí la corriente moverse a través de sillas y zapatos y gargantas que de repente se habían secado. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Latorre continuó. Hay alguien en esta sala que fue señalado una vez, no por lo que no logró, sino por lo que hizo demasiado bien. Alguien cuyo trabajo ha salvado vidas, desmantelado redes enemigas y navegado por más terreno lingüístico y cultural del que la mayoría de nosotros podría nombrar. La pausa que siguió fue ingrávida. La sala contuvo la respiración. Levantó la vista. Luego lo dijo. Necesitamos a la caminante fantasma en la sala. 6 palabras. Nada más. Pero aterrizaron como una alarma que nadie había oído en años. No siguió ningún anuncio, ningún foco, solo silencio. Entonces me levanté. Tercera fila, asiento 4. Un movimiento fluido, sin vacilación. No me miró primero. Mi padre, quiero decir. Miró a la izquierda, luego a la derecha, intentando localizar la fuente. Cuando salí al pasillo, se giró, y todo en su expresión se detuvo. Sin ira, sin confusión. Solo reconocimiento. No parpadeó. No se movió. Luego, lentamente,
Se levantó. No con ceremonia, no con orgullo, sino como un hombre que se pone de pie porque ya no está seguro de que más permanece sólido. Caminé por el pasillo. Cada paso se hizo más silencioso por el hecho de que nadie más se movía. Nadie susurraba, nadie aplaudía. Pasé junto a filas de uniformes condecorados, manos firmes, mandíbulas apretadas, pero nadie me miró a los ojos. No necesitaban hacerlo. Ya lo sabían. Llegué al atril. El general Latorre retrocedió sin ofrecerme el micrófono. Simplemente asintió una vez. Respetuoso. Definitivo. Devolví el asentimiento y luego me giré para mirar a la sala. No saludé. No hablé. Simplemente me quedé de pie. Y en esa quietud, el único sonido audible fue el de la tela moviéndose mientras los oficiales se enderezaban en sus asientos, inclinando la cabeza, con la espalda rígida. El reconocimiento no siempre requiere ceremonia. A veces solo requiere tiempo para finalmente alcanzar la verdad. Miré a mi padre. Todavía de pie. Todavía mirando. Su boca se entreabrió ligeramente, pero no surgieron palabras. ¿Por qué? ¿Qué dice un hombre cuando la hija que despreció se convierte en la prueba de que estaba equivocado? No se sentó hasta que volví a mi asiento. E incluso entonces, nunca apartó la mirada. 6 palabras habían roto el guión. Pero fue el silencio que siguió lo que me dijo que nunca sería capaz de escribir otro. Mi padre no abandonó la sala inmediatamente después de que concluyera la ceremonia. No estrechó manos ni se unió a la reunión posterior al evento con los otros jubilados. Simplemente se quedó de pie cerca de la salida trasera, bajo la insignia del Mando de Apoyo a la Inteligencia, agarrando su teléfono como si fuera el último punto fijo en un mundo cambiante. Observé desde la distancia. No caminaba de un lado a otro, no estaba visiblemente agitado. Parecía desorientado, como un hombre cuya brújula se hubiera vuelto completamente loca. Podría haberme acercado a él. Podría haber dicho algo. Pero no lo hice. Existe un silencio más formidable que cualquier acusación. Y me había ganado el derecho a usarlo. En su lugar, esperé. 5 minutos después, finalmente se movió, lento y deliberado, como si sus botas pesaran más de lo que recordaba. Salió al extremo más alejado del aparcamiento, donde una bandera ondeaba suavemente al viento. Fue allí donde hizo la llamada. Sé lo que se dijo solo porque Iván, mi contacto en el CNI, estaba monitorizando esa línea, no por desconfianza, sino porque un hombre como Tomás Luna no cambia a menos que se vea obligado a enfrentarse a algo innegable. Necesitábamos saber cómo sobrellevaría la verdad. Marcó un número etiquetado como Carlos J. De la vieja escuela. Probablemente un colega de sus años de despliegue. La línea conectó. Mi padre no esperó a los saludos de cortesía. Carlos, dijo. ¿Has oído hablar alguna vez de la caminante fantasma? Siguió una prolongada pausa al otro lado. Luego una voz, firme y plana. No tengo ni idea de quién es. Pero sé una cosa, si la caminante fantasma estaba en la sala, la misión sobrevivía. Mi padre no respondió de inmediato. Exhaló audiblemente, el tipo de exhalación que arranca algo del pecho de un hombre sin que se dé cuenta. Repite eso, pidió. He dicho, repitió Carlos, que no sé su nombre. Pero conozco el nombre en clave. Cada unidad que ha tenido a la caminante fantasma en el expediente de la operación ha vuelto a casa. Mi padre se quedó en silencio de nuevo. No por confusión esta vez, sino por reajuste. Podía imaginar su mente retrocediendo, tratando de hacer coincidir años de éxitos sin nombre e informes codificados conmigo. Beatriz. Su hija. La que una vez había declarado inútil con un mapa. La que nunca había disparado un arma de verdad. La que anotaba periódicos extranjeros con un bolígrafo rojo y estudiaba patrones de sintaxis como si importaran más que la puntería. La que nunca recibió un solo reconocimiento en su propia casa. No sé cuánto tiempo estuvo allí de pie,
Pero para cuando terminó la llamada, el sol había comenzado a descender tras la línea de árboles de la Sierra de Madrid. No volvió a entrar. No se detuvo a hablar con nadie. Caminó lentamente hasta su vehículo, con las llaves apretadas en el puño, pero en lugar de arrancar el motor, se sentó inmóvil por un momento, mirando a través del parabrisas. No a la carretera. No al edificio. Solo hacia el crepúsculo que se desvanecía. Y yo permanecí justo dentro de las puertas dobles, observando su silueta a través del cristal. No parecía una victoria. Ni siquiera se parecía al arrepentimiento. Parecía una recalibración, como un hombre intentando reescribir una historia entera que se había estado contando a sí mismo durante décadas. Una historia sobre el poder, sobre el valor, sobre su legado y sobre mí. No necesitaba su disculpa. No entonces. Quizás nunca. Porque hay verdades que no exigen disculpas. Exigen reconocimiento. Y hoy, no tuvo más remedio que concederlo. El hombre que me había criado para creer que era ordinaria acababa de descubrir, ante una sala llena de oficiales, que había sido cualquier cosa menos eso. Conduciría a casa esa noche pasando por señales de calles familiares, por la base donde solía recibir saludos, y entraría en una casa que nunca había resonado con el reconocimiento para su hija, pero que ahora albergaba el nombre de la caminante fantasma en algún lugar entre sus paredes. Se serviría una copa. Se sentaría en su sillón de siempre. Pero la habitación no se sentiría igual, porque el silencio tiene una forma, y el mío finalmente había asumido su lugar. Y tal vez, cuando encendiera las noticias de la noche y oyera hablar de una operación fallida interceptada en tiempo real, haría una pausa, escucharía, y se preguntaría si yo había estado en la sala. No llamaría. Todavía no. Pero yo no necesitaba una llamada telefónica, porque ya había hablado con más elocuencia que cualquier palabra jamás podría. Mi nombre era Beatriz Luna. Pero para cada comandante que importaba, para cada superviviente de una misión que debería haberse derrumbado, para cada estratega que encontraba significado en mapas, códigos, dialectos y silencio, yo era la caminante fantasma. Y ahora, él también lo era. Quisiera o no. Dicen que la ceremonia es donde se confieren los títulos. Pero la sala de oficiales es donde se dictan los veredictos. No mucho después de haberme alejado del atril, con mi nombre aún resonando en una docena de mentes, entré en la sala de oficiales con un vaso de papel de café quemado y la cabeza llena de calma. Al principio, nadie habló. El tipo de silencio que se presenta como respeto pero huele a evaluación. Luego, justo detrás de la alta máquina expendedora cerca de la mesa del fondo, oí el primer murmullo. La caminante fantasma, de verdad. La voz siguió con un resoplido. Es una lingüista. Se sienta en un escritorio, no detrás de un gatillo. Otra voz se unió, más baja, fingiendo seriedad mientras apenas reprimía una sonrisa burlona. Quizás sea una estrategia de relaciones públicas. Ponerle un nombre en clave atractivo a los analistas de despacho, llamarlo marca táctica. Risas contenidas. No explosivas, no seguras. Del tipo que necesita compañía para sostenerse. Aún no sabían que yo estaba allí. No se daban cuenta de que las paredes transportaban más que sonido. No entendían que las palabras dichas de lado siguen viajando en línea recta. Solo ha sido desplegada en el campo 2 veces, ofreció otra voz. Todo el archivo de Siria está censurado. Una pausa. Conveniente, Conveniente o clasificado, replicó alguien. Esa me pilló por sorpresa. Fue comedida, tranquila. Reconocí la voz. El comandante Lozano. Había servido en Túnez cuando interpreté un código rebelde antes de que llegara nuestro convoy. No levantó la voz, pero una sutil fractura se abrió en el silencio a su alrededor. Uno de los otros respondió, medio en broma, clasificado es solo una palabra sofisticada para inverificable. Y entonces una voz más profunda, ha hecho más que la mayoría de los que estáis en esta sala. Y nunca ha presumido de ello. La atmósfera cambió.
Sutilmente. Una silla raspó el suelo. Un vaso se posó con demasiada firmeza. El comandante Dueñas, un oficial de logística de Georgia, había revisado mis informes y una vez me dijo que mi análisis había salvado un envío de equipo de 3 millones de euros. Nadie respondió directamente. Simplemente se desviaron, cambiando la conversación hacia un nuevo protocolo de IA que se estaba probando en la cartografía con drones. Pero el aire había cambiado. Nadie me dijo nada a la cara. Nadie se arriesgó a un comentario ingenioso o una puya. Porque la gente no se burla de una sombra. Y ahora ya no sabían dónde estaban mis límites. Pero la burla, he llegado a entender, no siempre lleva uniforme. Llega vestida de duda. Se infiltra en los rincones de la conversación, no lo suficientemente fuerte como para enfrentarla, pero lo suficientemente afilada como para dejar una marca. Mientras estaba junto a la ventana apurando mi café, todavía podía oírla. La caminante fantasma, vamos. Fluida en 9 idiomas. No es exactamente potencia de fuego. Probablemente escribe poesía en farsi. No me inmuté. No los corregí. No expliqué cómo la poesía en farsi una vez desarmó a un negociador talibán el tiempo suficiente para que extrajéramos a un intérprete herido de una zona de emboscada. No expliqué que 9 idiomas no eran ornamentales. Eran escudos, espadas, salvavidas y, a veces, las únicas llaves para puertas que nadie más podía ver. Porque esto es lo que no lograban comprender, el reconocimiento, cuando finalmente llega, no silencia los ecos de la burla. Simplemente les da un escenario en el que avergonzarse a sí mismos. No quería venganza. No necesitaba su aplauso. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era oírlos y elegir no menospreciarme de la misma manera que ellos me estaban menospreciando a mí. Un capitán pasó a mi lado, se detuvo y asintió. Luego un oficial más joven, el alférez Ramírez, se acercó. Estaba visiblemente nervioso, agarrando una carpeta con demasiada fuerza. Solo quería decir, leí su análisis sobre el informe del Báltico el año pasado. Nos ayudó a abrir un canal muerto. Asentí. Me alegro de que fuera útil. Se quedó un momento y luego se alejó. Ni deprisa, ni despacio. Los burlones se dieron cuenta. Y lo resintieron, porque cuando te burlas de alguien que se niega a reaccionar, esperas que se encoja. Pero cuando otros empiezan a percibir que el silencio no es debilidad sino control, la burla empieza a volverse hacia adentro. Salí de la sala 10 minutos después sin mirar atrás. Y en el pasillo de fuera, pasé junto a una analista junior que miraba mi nombre en el tablón de anuncios. No habló, pero sus ojos no eran burlones. No eran escépticos. Eran curiosos. Y eso era todo lo que necesitaba. Después de la ceremonia, esperaba tensión, pero no ausencia. Mi padre no se me acercó, no se quedó a la recepción, no me ofreció un apretón de manos ni siquiera un gesto de asentimiento. Salió del edificio en el momento en que los aplausos cesaron, con la cabeza alta, la espalda recta, como si representara una farsa de que su mundo no acababa de cambiar fundamentalmente. Durante 3 días, no hubo nada. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, ni una palabra a través de ningún canal familiar. Luego, en la 4ª mañana, abrí mi correo electrónico. Sin asunto. Sin firma. Solo un único archivo adjunto, un fichero sin nombre. Vacío, excepto por una sola frase colocada justo en el centro de una página en blanco. Si firmo una confesión, lo harás público. Sin saludo. Sin contexto. Solo eso. Por un momento, dejé de respirar. Miré esas palabras como si estuvieran codificadas, encriptadas no en el lenguaje, sino en la vergüenza, en el miedo, en el cálculo. Porque él lo sabía. Lo había sabido, quizás incluso antes de la ceremonia. O quizás en el momento en que esas 6 palabras cayeron en aquella sala, necesitamos a la caminante fantasma en la sala, había empezado a unir las piezas.
Tomás Luna no era un hombre necio. Había sobrevivido a 3 misiones de combate y había sido autor de 2 manuales de ética militar. Pero la ética es más fácil de escribir que de vivir. No respondí inmediatamente. Cerré el archivo, me alejé, me senté en el suelo de mi apartamento con la espalda contra la nevera y miré al techo durante casi 1 hora. Lo que realmente estaba preguntando no tenía nada que ver con la culpa. Era sobre el control. No buscaba el perdón. No ofrecía claridad. No decía que lo sentía. Pedía contención. Me preguntaba si protegería el legado al que todavía se aferraba como una bandera deshilachada. Y por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña bajo su sombra. Abrí mi portátil y respondí con una sola línea: no. Pero ya no soy la niña que le tiene miedo a la luz. No amenacé con exponerlo. No prometí que no lo haría. Simplemente declaré la verdad. El equilibrio de poder había cambiado. Ya no necesitaba su nombre, su validación o su permiso. Me había convertido en una fuerza por mis propios méritos, un nombre susurrado en informes de sitios clandestinos, una silueta en registros de misiones demasiado sensibles para publicar. Había vivido detrás de códigos y niveles de autorización, pero ahora caminaba con mi uniforme completo sin nada que demostrar. No respondió. Ni ese día, ni al siguiente. Pero sabía que lo había leído, porque más tarde esa semana, apareció una notificación silenciosa en mi teléfono. Una alerta de una carpeta de archivo encriptada que había olvidado que todavía estaba sincronizada con la red de mi casa. Mi padre había accedido a un archivo, el cifrado original del despliegue en Siria, el que llevaba su firma de aprobación enterrada en los metadatos. No constituía una prueba de culpabilidad. Pero demostraba conocimiento. Y en silencio, confirmó lo que yo había sospechado durante mucho tiempo. No había saboteado el sistema. Simplemente había mirado hacia otro lado cuando alguien más lo hizo, para proteger un acuerdo, un puesto, quizás simplemente una jubilación cómoda. Cobardía, no corrupción. Pero la cobardía también deja sangre en el suelo. Ese fin de semana, conduje de vuelta a la vieja casa. No de visita. Solo para pararme frente a ella. No había cambiado. El mismo camino de hormigón agrietado, el mismo columpio del porche que chirriaba, las mismas persianas cerradas, incluso en una mañana de domingo. No llamé a la puerta. No tenía interés en otra habitación sin palabras. En su lugar, saqué mi teléfono, abrí mis notas y escribí un último mensaje que nunca envié. Criaste a una hija fluida en 9 idiomas. Pero nunca aprendiste el más simple de todos, la verdad. Lo cerré. Lo guardé en una carpeta con contraseña etiquetada como no enviados. Luego me di la vuelta y regresé al coche. Porque hay cosas que merecen permanecer sin decir, no porque no importen, sino porque decirlas no cambiaría quién es él. Y no cambiaría en quién me he convertido yo. 3 semanas después de la ceremonia, llegó la notificación. Un mensaje encriptado enviado a través del relé interno del CNI, marcado como sensible pero no operativo. El asunto decía: confirmación, audiencia disciplinaria, caso compromiso interno 647-B. Se me cortó la respiración. Abrí el archivo. Tomás Luna se había presentado voluntariamente en una audiencia interna clasificada, no como sujeto de investigación, sino bajo declaración personal. Entró, sin ser invitado ni convocado, en una sala de conferencias segura en Madrid. Se sentó frente a un panel de oficiales de ética y auditores de inteligencia. Y dijo 7 palabras: autoricé a un contratista que no investigué. No hubo drama. Ningún intento de desviar la culpa. Lo declaró llanamente: hacía 6 años, había acelerado un contrato de encriptación porque la empresa había sido recomendada por un compañero oficial con vínculos políticos. Firmó sin realizar un análisis completo del código. No señaló las anomalías. No identificó la puerta trasera abierta en la capa de transmisión. O quizás lo hizo, y no actuó. De cualquier manera,
aceptó toda la responsabilidad. Le preguntaron si sabía quién había informado de la brecha. Los miró a los ojos y dijo, no. Pero sospecho que se lo debo todo a ella. Nunca pronunció mi nombre. No a ellos. No por escrito. Pero en la transcripción, una línea estaba subrayada y marcada. Cometí un error crítico. Acepto todas las consecuencias. Pido solo una condición: mantengan el nombre de mi hija fuera de todo registro. Podría haberlo negado todo. Podría haber guardado silencio. Podría haber dejado que el peso cayera donde quisiera. En su lugar, trazó un círculo de protección, no alrededor de sí mismo, sino a mi alrededor. Ese fue el primer acto genuino de paternidad que jamás le había visto. El CNI aceptó la declaración. Todos los nombres periféricos fueron censurados. El archivo fue sellado. Se iniciaron sanciones discretas. Tomás Luna perdió todos sus privilegios de consultoría. Su autorización de seguridad fue suspendida. Devolvió sus placas y renunció a sus títulos de asesor militar. No se emitió ningún comunicado de prensa. Ningún anuncio público. Le permitieron salir por la puerta lateral, en silencio, finalmente, sin aplausos ni juicios. Una semana después, llegó un pequeño sobre marrón por correo. Escrito a mano. Sin remite. Dentro había un único objeto, su pin de la Academia General de Zaragoza, el que nunca se quitaba, ni para operaciones, ni para viajes internacionales. El que una vez, de niña, intenté coger y me dijo: esto es para soldados. No para los que se rinden. No incluyó ninguna nota. No era necesario. Por primera vez, su silencio no era ausencia. Era reconocimiento. Sostuve ese pin en la palma de mi mano durante mucho tiempo, sintiendo su peso, su historia, su silenciosa transformación de significado. No era un regalo. Era un gesto, no de aprobación, sino de rendición. Un traspaso de honor de un hombre que finalmente había entendido que las medallas no significan nada sin el coraje de enfrentar tus propios fracasos. Nunca lo llevé puesto. Lo guardo en un cajón bajo llave junto al informe de Siria, el cifrado del despliegue y el mensaje sin firmar que escribí y nunca envié. Porque el legado, he llegado a entender, no se mide en titulares ni en condecoraciones. Se define por lo que haces cuando nadie aplaude, cuando nadie está mirando, cuando el único reconocimiento proviene de la verdad que se asienta silenciosamente en tu pecho. Permanente. Ganado. Nunca más volvieron a pronunciar el nombre de la caminante fantasma en presencia de mi padre, no por incomodidad, sino por respeto. Y él nunca volvió a preguntar si lo haría público. Porque finalmente entendió que no era necesario. La justicia que yo buscaba nunca fue sobre su perdición. Fue sobre demostrar que podía estar a su lado, no detrás de él, que podía entrar en una sala y decir mi nombre, Beatriz Luna, y aún así ser vista. Y por una vez en su vida. Él permitió que eso sucediera. La carta oficial llegó un martes. Esquina superior izquierda, Ministerio de Defensa, División de Análisis de Inteligencia. Esquina superior derecha, mi nombre, Beatriz Luna. El cuerpo era conciso y directo. Asunto: reasignación voluntaria. De operaciones de campo a supervisión estratégica. Estado: aprobado, con efecto inmediato. Había firmado la solicitud yo misma, por supuesto. Nadie me obligó a retirarme del campo. No había ningún escándalo asociado a mi nombre, ninguna reprimenda, ninguna presión silenciosa desde arriba. La verdad era mucho más simple que eso. Había pasado 11 años en salas que nunca supieron mi nombre real, en misiones donde la identidad era tan desechable como una ubicación. Había hablado 9 idiomas y mantenido mi propia voz pequeña. Había sido autora de protocolos de escape enteros, redirigido convoys, neutralizado amenazas, todo sin entrar una sola vez en la columna de méritos. Era un fantasma, y estaba orgullosa de ello. Pero algo cambió después de aquella ceremonia. No solo en mi padre. En mí.
ya no necesitaba las sombras. Y por eso solicité una reasignación, directora de formación en inteligencia lingüística y cultural estratégica. No sonaba emocionante. No generaba titulares ni venía con operaciones encubiertas. Pero significaba construir la próxima generación, dar forma a mentes en lugar de solo a misiones. Significaba tomar todo lo que había reunido del campo, las señales perdidas, los errores de dialecto, los puntos ciegos culturales, y asegurar que nadie entrara en esos vacíos sin preparación. En el campus del CNI al norte de Madrid, mi despacho tenía una ventana de verdad. Mi placa mostraba mi nombre real. Y por primera vez, no me inmutaba cuando alguien lo usaba en un pasillo. Rediseñé el plan de estudios yo misma. Estructuré módulos en torno a fracasos reales de extracción y rupturas de comunicación. Construí simulaciones en vivo utilizando audio de operaciones pasadas, nombres censurados, verdad preservada. Recluté a veteranos que una vez habían sido escépticos, lingüistas que nunca habían pisado una zona de combate, oficiales técnicos con mentes más afiladas que cualquier cuchilla. Funcionábamos como una unidad, invisibles, esenciales. Lo llamamos el laboratorio de escucha, porque la escucha, creía yo, era la forma fundamental de respeto en cualquier operación, y la que más consistentemente se pasaba por alto. En el tercer mes de mi nuevo puesto, un recluta junior entró en mi despacho con un informe impreso sobre mis misiones de campo pasadas. Había estado investigando más allá de su nivel de autorización estándar. Se sentó, visiblemente inseguro. «Señora», dijo, «¿es usted realmente la caminante fantasma?» Pude ver que se preparaba para una negación, una evasiva, alguna pulcra respuesta burocrática. En su lugar, le pregunté, ¿qué significaba para ti el nombre de la caminante fantasma antes de hoy? Parpadeó. Significaba que quienquiera que fuese, salvaba vidas sin necesidad de ser visto. Asentí. Entonces, ¿sigue creyendo eso? Sonrió, se puso de pie y saludó. No le devolví el saludo, no por falta de respeto, sino porque nunca lo había pedido. Esa tarde, me encontré abriendo el cajón con llave donde descansaba el pin de mi padre. Lo sostuve brevemente, frío, sólido, más pesado ahora que entendía toda su historia. Luego lo puse junto a algo nuevo, un programa de estudios impreso con la etiqueta, Lingüística Operativa Fantasma 101. No como una declaración de orgullo. Por continuidad. Porque historias como la mía no deberían desaparecer. Deberían evolucionar. Nunca volví a ver a mi padre de uniforme. Se jubiló discretamente, se mudó al oeste y pasó sus días reconstruyendo un viejo Cessna junto al hijo de un vecino. A través de conexiones mutuas, supe que nunca hablaba de la caminante fantasma. Pero guardaba una carpeta con la etiqueta, División de Idiomas del CNI, junto a sus registros militares en casa. Un día, creo que compartirá una historia con el hijo de ese vecino. Quizás no sobre mí. Quizás no por mi nombre. Pero algo sobre lo que significa servir sin exigir reconocimiento, admitir el fracaso sin vacilar y amar a alguien sin entenderlo del todo hasta que es casi demasiado tarde. Y eso es suficiente. Solía creer que el mundo se dividía nítidamente entre el aplauso y el silencio, que o generabas ruido o dejabas de existir. Pero ahora sé que no es así. Hay un tercer lugar, un zumbido constante y silencioso donde vive el impacto no anunciado. Donde las historias no se emiten, sino que se transmiten de formas pequeñas y verdaderas, como un pin en un cajón, o un nombre susurrado durante un ejercicio de entrenamiento, o una voz que se mantiene firme mientras habla en un idioma que alguien finalmente comprende. Ahí es donde vivo ahora. No como un fantasma. No como una hija esforzándose por ganarse un asentimiento. Sino como Beatriz Luna, instructora, arquitecta, superviviente. Y todavía, incluso sin las sombras, todavía una caminante entre mundos. Fue un jueves cuando entré por primera vez en el aula. No una operación de campo, no una reunión informativa de misión, no un interrogatorio en un búnker seguro bajo luces rojas y nombres en clave. Esto era diferente.
El pasillo estaba brillantemente iluminado. Las paredes estaban desnudas, a excepción de algunos mapas y cronogramas enmarcados. La sala en sí estaba en silencio, estéril en su disposición, pero viva de posibilidades. En la puerta había una pequeña placa de metal. Nada oficial, nada dramático. Solo 4 palabras simples, grabadas con láser: la sala caminante fantasma. Me detuve. No hubo ceremonia, ni gran inauguración. Nadie cerca esperando mi reacción. Pero en algún lugar, alguien había tomado la decisión deliberada de ponerle un nombre a una puerta, de reconocer lo que siempre había sido invisible. No pregunté quién lo había hecho. En su lugar, pasé suavemente la mano por las letras y sonreí. No porque necesitara el título, no porque sanara cada silencio o borrara cada herida, sino porque por una vez, sentí como si el mundo me hubiera susurrado de vuelta: esta vez, te hemos visto. Dentro, 12 oficiales estaban sentados en filas precisas, comandantes, tenientes, algunos capitanes. No exactamente estudiantes. Veteranos que necesitaban un nuevo lenguaje. En la pizarra, escribí el título del curso: Comunicación Intercultural Estratégica para Entornos de Alto Riesgo. Debajo, en letras más pequeñas, la comprensión como activo de misión. Luego me giré para mirarlos y empecé. Les dije que no empezaríamos con frases o estructuras gramaticales. Empezaríamos con la parte más difícil, el silencio entre las palabras. El momento suspendido antes de una mala traducción. La respiración contenida antes de un paso en falso cultural. El instante preciso en que la intención se estrella contra la suposición. Les conté historias, no las mías, no al principio, sino las que había recopilado de cada país que mis botas habían pisado. Momentos en que la comunicación falló no por ignorancia, sino porque a alguien no se le había ocurrido escuchar de verdad. Al principio se mostraron reservados. Pero lentamente, a medida que avanzaban las semanas, empezaron a inclinarse hacia adelante. Hacían preguntas. Desafiaban ideas. Discrepaban, de forma reflexiva y respetuosa. Y de vez en cuando, presenciaba algo nuevo florecer en sus rostros. Humildad. Una tarde después de clase, mientras recogía mis archivos, un comandante se quedó. Preguntó en voz baja: ¿realmente sirvió bajo el nombre de Caminante Fantasma? Levanté la vista. No preguntaba por reverencia. No era admiración. Era curiosidad genuina, y quizás una pregunta bajo la pregunta: ¿cómo se lleva ese nombre sin que te aplaste su peso? Asentí. Pero el título importa mucho menos que lo que haces con él. Sonrió y se fue. Y me quedé allí sola un rato, permitiendo que el silencio se asentara a mi alrededor como un abrigo familiar y gastado. Esa noche, caminé a casa bajo una lluvia suave, no fuerte, solo lo suficiente para suavizar los contornos de la ciudad. Cuando llegué a mi puerta, una pequeña caja descansaba en el porche. Sin remite. Sin firma. Pero la letra en la etiqueta, la reconocí al instante. Dentro había una fotografía, desvaída, pero intacta. Era yo a los 10 años, sentada en el suelo, con un libro andrajoso abierto en mi regazo, los ojos muy abiertos, capturada a media frase: el tipo de imagen para la que nadie posa. Debajo, una sola hoja de papel doblada, escrita a máquina y centrada. Una vez dijiste que querías cambiar el mundo con inteligencia. Quizás lo hiciste. Sin firma. No la necesitaba. Mi padre nunca había aprendido a decir: estoy orgulloso de ti, en ninguno de los 9 idiomas que yo hablaba. Pero acababa de decirlo ahora, en el único que realmente importaba. El lenguaje del reconocimiento. Le había llevado toda una vida. Y a mí me había llevado casi el mismo tiempo entender que algunas personas te quieren en dialectos que nunca te enseñaron a oír, en silencios y medias miradas y gestos como un papel doblado dentro de cajas silenciosas. Nunca volvimos a hablar después de eso. Pero fue suficiente. Porque lo último que me envió no fue duda, ni desdén, ni otro recordatorio silencioso de quién no era yo.
Fue una fotografía de una niña que creía que las palabras podían mover el mundo, y un padre que finalmente, por fin, la había dejado hacerlo. La prendí en el tablón de corcho junto a mi escritorio. No para recordarme a él, sino para recordarme la promesa que hice cuando era esa niña, que la inteligencia solo tiene sentido cuando sirve a la comprensión. Que la precisión sin empatía no es más que ruido. Y que las verdades más profundas a menudo hablan sin sonido alguno. Antes de terminar, nos encantaría saber, desde dónde nos estáis viendo. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tardía en la que historias como esta os hacen compañía? Dejádnoslo en los comentarios, leemos todos y cada uno con gratitud. Y si esta historia os ha conmovido, por favor, considerad suscribiros al canal. No solo para oír más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la amabilidad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por haber pasado este rato con nosotros hoy. Estéis donde estéis, esperamos que llevéis esta historia con vosotros. Y recordad, a veces el milagro no llega con una llamada a la puerta. Espera en silencio hasta que estás listo para abrir tu corazón. Cuidaos mucho, y nos vemos en la próxima.